Nunca pensé que la traición pudiera tener un sonido tan silencioso. No fue un grito, ni un golpe, ni siquiera una discusión. Fue apenas el crujido leve del suelo de madera bajo mis pies y el eco contenido de una respiración que no me pertenecía. Esa noche, la vida como la conocía se rompió sin hacer ruido, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Recuerdo que era un jueves, uno de esos días en que el tiempo parece repetirse sin propósito. Llevábamos años viviendo en esa rutina que a veces parece amor y otras veces apenas costumbre. Mi esposo, Samuel, solía llegar tarde, con el olor del trabajo pegado a la ropa y una sonrisa cansada que ya no me miraba igual. Yo lo justificaba con la edad, con el paso del tiempo, con la vida. No quería admitir que el amor, cuando se apaga, no muere de repente, se disuelve lentamente entre los silencios. Aquel día me había levantado temprano para preparar una cena sencilla. No era una ocasión especial, pero sentí la necesidad de volver a compartir algo juntos. Hacía semanas que apenas hablábamos de otra cosa que no fuera el clima o las cuentas. Quise hacer un gesto, algo pequeño, como quien intenta encender una llama en medio de la lluvia. Mi hermana Clara había venido a visitarnos desde hacía unos meses. «Solo será por unas semanas», me dijo cuando llegó con una maleta mediana y esa sonrisa que siempre me había parecido un espejo del pasado. Éramos muy distintas. Ella, más joven, más ligera, con una manera de moverse que parecía bailar incluso cuando caminaba. Yo, en cambio, siempre fui la más seria, la más ordenada, la que asumía responsabilidades sin que nadie me las pidiera. Tal vez por eso, cuando me pidió quedarse, no lo dudé. Samuel también estuvo de acuerdo. «Le hará bien tener compañía mientras yo trabajo», dijo. Y lo creí. La cena nunca llegó a servirse. Esa tarde, una llamada inesperada de la farmacia me obligó a salir. Mi presión había estado inestable y el doctor había pedido un cambio en la medicación. Caminé hasta la esquina, compré lo necesario y, en un impulso extraño, decidí volver sin hacer ruido. Quería sorprenderlos con la mesa ya servida, las velas encendidas y el olor de la sopa llenando la casa. ¡Qué ironía! La puerta estaba entreabierta. Al principio no me pareció extraño, siempre la dejábamos así cuando Clara regaba las plantas del balcón. Pero fue el silencio lo que me detuvo. Un silencio espeso, diferente. Uno que no pertenecía a un hogar. No supe por qué, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Crucé el pasillo con cuidado, como quien camina hacia un abismo sin saberlo. Y entonces los vi. Mi hermana y mi esposo. En mi sala. En mi sofá. En el mismo lugar donde, durante años, creí tener una familia. No hubo palabras, ni explicaciones, ni excusas. Solo ese instante congelado en el aire, con sus cuerpos entrelazados y mis pensamientos hechos pedazos. El frasco de medicinas cayó de mis manos, rodó por el suelo y rompió el hechizo. Ellos se apartaron bruscamente, con la culpa pintada en los ojos. Yo no grité, no lloré, ni siquiera respiré. Simplemente los miré, intentando entender en qué momento el amor se había convertido en una farsa tan cruel. Samuel intentó acercarse, decir algo, pero levanté la mano. «No digas nada», susurré, aunque mi voz apenas salió. Clara se cubrió el pecho, temblando, murmurando mi nombre una y otra vez. Pero ya era tarde. En ese momento sentí que mi corazón había envejecido 20 años de golpe. No era solo la traición, era la burla del destino, el dolor de saber que quienes más amaba se habían elegido el uno al otro en mi ausencia. Salí de la casa sin mirar atrás. La calle estaba fría, el aire cortaba la piel. Caminé sin rumbo durante horas, hasta que las luces comenzaron a apagarse. No sabía a dónde ir. No tenía fuerzas para pensar. Solo quería desaparecer. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Samuel dormía en el sofá, Clara apenas salía de la habitación. Yo hacía mis rutinas como un fantasma, preparaba café, limpiaba, regaba las plantas, como si el orden pudiera ocultar la ruina. Ellos intentaron hablarme, explicarse, pero ¿qué explicación puede justificar algo así? La confianza, una vez rota, no se reconstruye con palabras. Recuerdo una mañana en que Clara se me acercó con los ojos rojos. «No fue planeado, te lo juro», dijo. «No quería hacerte daño». Me quedé mirándola largo rato.
¿Sabes qué es lo peor?, le respondí. Que sí te creo. Y aún así me lo hiciste. Lloró, pero no la abracé. No podía. La herida estaba demasiado abierta. Esa misma tarde Samuel me pidió que lo escuchara. Lo hice, quizás por costumbre o por una última necesidad de entender. Fue un error, repitió una y otra vez. Yo te amo. ¿A quién?, le pregunté. ¿A mí o a ella? No supo responder. Y su silencio fue la respuesta más clara que jamás recibí. Los días pasaron, y con ellos llegó algo que no esperaba, la calma. No la paz, sino una calma extraña, como si algo dentro de mí hubiera muerto. Dejé de llorar, dejé de esperar. Empecé a observarlos desde la distancia, como si ya no formaran parte de mi vida. Vi sus gestos nerviosos, sus silencios compartidos, su vergüenza. Y entonces entendí que el castigo ya había comenzado sin que yo hiciera nada. Pero no todo termina ahí. Porque lo que hice después fue lo que realmente dejó a todos sin palabras. No fue venganza. Fue justicia. Una justicia que planeé en silencio, con una paciencia que ni yo sabía que tenía. Pero esa parte de la historia donde decidí que no iba a ser la víctima de nadie, la contaré en el próximo capítulo. Antes de eso, quiero que te detengas un segundo. Si alguna vez has sentido una traición parecida, si alguna vez has visto cómo la vida se te desmorona sin explicación, quiero que me lo digas en los comentarios. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso desde el dolor más profundo pueden hacer la fuerza más inesperada. Y cuéntame desde dónde me estás viendo, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia. No hay sonido más ensordecedor que el del silencio después de una traición. Los primeros días, ese silencio era una presencia constante en la casa. Lo sentía en el roce de los cubiertos, en el murmullo del reloj, en cada paso que daba sobre el piso de madera. Era como si la casa misma respirara con dificultad, cargada de culpa. Me levantaba temprano, antes que ellos. Preparaba café solo para mí, y me sentaba frente a la ventana, observando el jardín. Las flores que yo misma había plantado seguían creciendo, ajenas al desastre. Pensé mucho en eso. La naturaleza sigue, aunque uno se rompa por dentro. Y entendí que, de algún modo, yo también tenía que seguir. Samuel intentaba mantener una apariencia de normalidad. Se iba al trabajo, regresaba al atardecer, comía en silencio y luego se encerraba en el estudio. A veces lo oía hablar por teléfono, su voz baja, como si temiera que yo lo escuchara. Clara, por su parte, había dejado de maquillarse. Caminaba descalza por la casa, evitaba mi mirada y pasaba las noches llorando a puerta cerrada. Al principio pensé que el dolor me mataría. Pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza se transformó en una claridad extraña, en una lucidez que nunca había sentido. Era como si, después de tantos años viviendo para los demás, por fin empezara a verme a mí misma. Una mañana, mientras doblaba unas sábanas, me descubrí sonriendo. Fue una sonrisa pequeña, apenas un gesto. Pero me asustó. ¿Cómo podía sonreír después de todo? Me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que había envejecido sin darse cuenta. El cabello, ahora completamente blanco, las manos, marcadas por los años, los ojos, cansados, pero vivos. Me di cuenta de que no quería morir así, reducida a un recuerdo triste. Entonces tomé una decisión, no los enfrentaría más. No gritaría, no reclamaría, no les daría el poder de destruirme 2 veces. A partir de ese momento, mi silencio sería mi fuerza. Y ellos, aunque no lo supieran, comenzarían a pagar por lo que habían hecho. Lo primero que hice fue cambiar la rutina. Dejé de cocinar para todos. Cada uno empezó a prepararse lo suyo. Clara se sorprendió, pero no dijo nada. Samuel, incómodo, solo comentó una vez. ¿No vas a cenar? Ya comí, respondí, sin mirarlo. Esa frase marcó el principio de mi distancia. Después, empecé a salir de casa. Caminaba por el parque, visitaba la biblioteca, tomaba café en el mismo lugar donde solíamos ir de jóvenes. No buscaba nada, solo quería sentir el mundo otra vez. Una tarde, mientras hojeaba un libro de poemas, un hombre mayor se sentó a mi lado. Tenía una mirada amable, de esas que no imponen ni exigen.
Empezamos a conversar. Se llamaba Ernesto. Viudo, jubilado, amante de la literatura. Su voz era tranquila, y por primera vez en meses, me sentí escuchada. No hubo coqueteo ni intenciones ocultas. Solo compañía. Y eso, en mi estado, era suficiente para sentir que todavía existía. Nos volvimos a ver algunas veces más, siempre en lugares públicos, hablando de todo y de nada. De su nieta, de mi jardín, del paso del tiempo. A veces me preguntaba si Samuel sospechaba algo. Pero la verdad, ya no me importaba. Una noche, mientras preparaba té, Clara se acercó a la cocina. Tenía el rostro pálido. He decidido irme, dijo. La miré sin sorpresa. ¿A dónde? A la casa de una amiga. No puedo seguir aquí. Asentí lentamente. No dije nada. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Lo siento, hermana. No sabes cuánto. La observé por un momento. Sí lo sé, le respondí. Y en mis palabras no había rencor. Solo verdad. Cuando se fue, el aire cambió. La casa volvió a respirar. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el desastre. Al amanecer, me di cuenta de algo que me estremeció. Ya no sentía odio. Samuel, en cambio, se volvió más inquieto. Sin Clara, parecía perdido. Intentó acercarse a mí. Me hablaba de trivialidades, me preguntaba si necesitaba algo, me ofrecía ayuda en cosas que jamás le habían importado. Pero cada vez que lo miraba, veía a un extraño. Un hombre vacío, arrepentido quizás, pero incapaz de reparar lo roto. Una tarde, al regresar del parque, lo encontré sentado en la sala con una caja en las manos. Clara me llamó, dijo, sin levantar la vista. Y dice que quiere volver a hablar contigo. Que está mal. No tengo nada que decirle. Te necesita, insistió él. Solté una risa suave. ¿Y tú? ¿También me necesitas? No respondió. Aquella noche, me quedé despierta largo rato. Recordé nuestras primeras décadas juntos, los viajes, las risas, las promesas que creímos eternas. Y comprendí que la fidelidad no es solo una cuestión de cuerpo, sino de alma. Samuel había dejado de serme fiel mucho antes del engaño. Lo había hecho cuando dejó de mirarme como la mujer que era y me vio solo como una costumbre. Fue entonces cuando decidí que me iría yo. No de la casa, sino de su vida. Pero no sería una huida triste, sino una partida con propósito. Durante semanas, organicé mis cosas. Empecé a vender algunos objetos que no usaba, joyas antiguas, libros, muebles. Con ese dinero, alquilé una pequeña casa cerca del mar. No era lujosa, pero tenía lo que necesitaba: silencio, luz, espacio para respirar. El día que me fui, Samuel estaba en el trabajo. Le dejé una carta sobre la mesa. No era una carta de reproches, sino de despedida. Le agradecí por los años buenos, por los recuerdos compartidos, por haber sido parte de mi historia. Y terminé con una sola frase. Ahora necesito vivir por mí. Me subí al autobús sin mirar atrás. Cuando llegué a la nueva casa, el aire olía a sal, y el sonido de las olas me dio la bienvenida. Me senté frente a la ventana y lloré, pero esta vez no de tristeza. Era un llanto de alivio, de libertad. Los primeros días fueron extraños. No tenía a quién cocinarle, a quién esperar, a quién cuidar. Pero con el tiempo, aprendí a disfrutar de esa soledad. Pinté las paredes, planté flores nuevas y empecé a escribir en un cuaderno todo lo que había vivido. Al principio, solo frases sueltas, después, páginas enteras. Era como vaciar mi alma y, poco a poco, reconstruirla. Una tarde, Ernesto me visitó. Había conseguido mi dirección a través de la biblioteca. Traía un ramo de rosas y una sonrisa tímida. Pensé que te vendría bien un poco de compañía, me dijo. Le ofrecí té y nos quedamos conversando durante horas. No había romance en el aire, solo paz. Me contó de su nieta, de su huerto, de su soledad. Y me di cuenta de que, de alguna manera, ambos habíamos sobrevivido al abandono de nuestras propias historias. Con el tiempo, esa amistad se volvió parte esencial de mis días. No llenó el vacío, pero lo suavizó. Me recordó que aún había belleza, incluso después del dolor. Y entonces, una mañana, recibí una carta. Era de Clara. Decía que estaba enferma.
que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba verme una vez más antes de morir. Mis manos temblaron al leerla. No sabía qué sentir. Parte de mí quería ignorarla, pero otra parte, esa que todavía recordaba los juegos de infancia, las risas compartidas, no podía hacerlo. Pasé la noche entera despierta. Al amanecer, tomé una decisión. La vería, pero no para revivir el pasado, sino para cerrarlo definitivamente. Lo que sucedió después, en ese encuentro, cambió todo lo que creía entender sobre el perdón. Y fue ahí, frente a la fragilidad de quien me había traicionado, donde descubrí que la verdadera venganza no es el dolor, sino la paz. Antes de continuar con esa parte, quiero que me cuentes algo. ¿Alguna vez has tenido que perdonar lo imperdonable? Escríbemelo en los comentarios. Quiero leer tus historias. El mar amaneció gris aquella mañana. El sonido de las olas golpeando las rocas se mezclaba con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de mi ventana. Había dormido poco. La carta de Clara seguía sobre la mesa, abierta, con su letra temblorosa manchada de lágrimas. «Necesito verte antes de irme», había escrito. «Solo una vez más, para decirte lo que nunca tuve valor de decir». Pasé horas mirándola, sin decidirme. Parte de mí quería romperla, lanzarla al fuego y cerrar ese capítulo para siempre. Pero otra parte, más profunda, más humana, no podía. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. La niña que compartía mi cama cuando teníamos miedo de la oscuridad. La que me peinaba antes de ir al colegio. La que me enseñó a reír incluso cuando todo parecía perdido. Y aunque me había arrebatado más de lo que podía explicar, su voz en esa carta sonaba diferente, rota, cansada, enferma. Decidí ir. No por ella, sino por mí. Porque sabía que si no lo hacía, esa historia me seguiría persiguiendo el resto de mis días. Empaqué una muda de ropa, mi cuaderno y una bufanda. Tomé el primer autobús de la mañana hacia el pueblo donde vivía. El viaje fue largo y silencioso. El paisaje cambiaba lentamente, los árboles, las colinas, las casas dispersas. Cada kilómetro me alejaba de mi nueva vida tranquila y me acercaba al pasado que tanto había intentado olvidar. Llegué al atardecer. La casa era pequeña, modesta, con paredes descascaradas y un jardín que alguna vez debió ser hermoso. Toqué la puerta con manos temblorosas. Una mujer joven abrió, con expresión amable. «¿Es usted la hermana de Clara?», preguntó. Asentí. «Pase, la está esperando». El interior olía a flores secas y medicamentos. La luz del sol entraba tenue por una cortina vieja. En una cama, al fondo del cuarto, estaba ella. Mi hermana. Por un instante, no la reconocí. El tiempo la había reducido a una sombra de sí misma. El rostro, antes tan lleno de vida, estaba hundido, la piel, pálida y transparente, los ojos, grandes y tristes. Cuando me vio, intentó incorporarse, pero no pudo. Una enfermera se acercó y le acomodó la almohada. «Pensé que no vendrías», dijo, con voz débil. «Yo también lo pensé», respondí. El silencio que siguió fue denso. No sabía por dónde empezar. «¿Te ves?», dudé. «¿Te ves cansada?». Sonrió con una ternura que me dolió. «Estoy muriendo, hermana. No hay necesidad de disfrazarlo». Me senté a su lado. Sentí una mezcla de compasión y rabia, como si mis emociones se resistieran a ordenarse. «No sé por qué me llamaste», le dije. «¿Qué esperas de mí?». «Nada», susurró. «Solo quería verte una vez más. Pedirte perdón, de verdad esta vez». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no lloró. «Nunca quise hacerte daño. Cuando llegué a tu casa, estaba perdida. Tú siempre habías sido todo lo que yo no, fuerte, segura, estable. Samuel era amable conmigo. Me escuchaba, me hacía sentir visible. Yo confundí eso con amor. Pero fue un error. Y lo peor es que lo supe desde el primer momento». Cerró los ojos por un instante, respirando con dificultad. «Cada noche pensaba en decírtelo, pero el miedo me paralizaba. El miedo a perderte para siempre. Y me perdiste igual», dije. Ella asintió, y una lágrima cayó sobre la sábana. «Sí, lo sé. Y he pagado por ello. Más de lo que imaginas». Nos quedamos en silencio largo rato. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que parecía desgarrar el aire. Yo la observaba,
intentando reconciliar la imagen de la mujer enferma frente a mí con la que había destruido mi matrimonio. Y algo dentro de mí empezó a ablandarse. Porque entendí que el rencor no alivia el alma, solo la congela. ¿Samuel sabe que estás así? Pregunté. Sí. Me escribió hace unos meses. Me dijo que intentó buscarte, pero no se atrevió. No tenía por qué hacerlo, murmuré. Dice que se arrepiente, añadió ella. Pero ya es tarde para los dos. La enfermera entró con un vaso de agua. Clara lo bebió con esfuerzo y me tomó la mano. Tú fuiste lo mejor de mi vida, dijo con un hilo de voz. Siempre fuiste mi ejemplo. Y lo arruiné todo. Fuiste mi hermana, respondí. Y eso no se puede borrar. Sus ojos se iluminaron por un instante. Entonces, ¿me perdonas? Esa pregunta flotó en el aire como una plegaria. Y por primera vez, después de tanto tiempo, me di cuenta de que el perdón no es un regalo para quien lo pide, sino para quien lo da. Le acaricié el cabello, despacio, como cuando éramos niñas. Te perdono, Clara. No porque lo merezcas, sino porque quiero vivir en paz. Ella cerró los ojos, y una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Gracias, susurró. Ahora puedo descansar. Me quedé con ella toda la noche. Escuché su respiración lenta, cada vez más débil. En algún momento entre la oscuridad y el amanecer, se fue. Sin dolor, sin ruido, como si simplemente se hubiera disuelto en el aire. No lloré. Sentí una calma profunda, una especie de alivio que no sabía que necesitaba. La enfermera me dejó sola con ella unos minutos. Me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos dorados. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en los errores, en las heridas. Y entendí que, al final, la vida no se trata de venganza, sino de aprendizaje. Cuando salí de la casa, el aire olía a jazmín. Caminé sin rumbo, con una sensación nueva en el pecho. Era libertad. Días después, regresé a mi hogar junto al mar. Encendí una vela por ella y me senté a escribir. Cada palabra era una forma de despedirme, no solo de Clara, sino también de la mujer que fui antes de todo esto. Esa noche, el teléfono sonó. Era Samuel. No contesté. Lo miré sonar hasta que se detuvo. Ya no quedaba nada que decir. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Afuera, el mar brillaba bajo la luna. Pensé en Clara, en Samuel, en la vida. Y comprendí que había cerrado un ciclo. Que por fin, después de tanto dolor, podía respirar sin peso. Apagué la vela. Y en ese instante, supe que mi historia, esa que comenzó con una traición, acababa de transformarse en algo mucho más grande, en una historia de redención. Antes de seguir con la próxima parte, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que perdonar fue lo que realmente te liberó? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Dale like a este vídeo si te ha emocionado, suscríbete al canal para no perderte la continuación y compártelo con alguien que necesite recordar que el perdón no siempre es rendición, a veces, es el primer paso hacia la paz. La muerte de Clara dejó un silencio extraño en mi interior. No era el mismo silencio que había sentido después de descubrir la traición. Aquel silencio había sido una herida abierta. En cambio, era como el final suave de una tormenta, un silencio de cansancio, de rendición, de aceptación. Durante semanas viví con una calma que me resultaba casi desconocida. Caminaba junto al mar todas las mañanas, respiraba profundamente y permitía que el viento se llevara mis pensamientos poco a poco. A veces hablaba sola, como si Clara aún pudiera escucharme. Otras veces escribía durante horas, dejando que mis recuerdos se derramaran sobre el papel. Pero fue precisamente en esa etapa de reconstrucción, cuando creía que el pasado había quedado atrás, que la vida volvió a tocar a mi puerta, con la misma suavidad cruel con la que suele hacerlo. Una tarde, mientras regaba mis plantas, escuché que alguien llamaba desde el portón. Al abrir, lo vi allí. Samuel. Había envejecido. Eso fue lo primero que noté. Su cabello, antes oscuro y fuerte, estaba lleno de canas. Su postura, que años atrás había sido erguida y segura, parecía frágil ahora. Y su mirada, esa mirada que alguna vez me enamoró, estaba vacía, rota, como si cargara un peso que no sabía cómo sostener. No dije nada. Él tampoco.
Nos quedamos allí parados, mirándonos como si fuéramos dos desconocidos que intentaban recordar un pasado común. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí, porque era la verdad. Pero se hizo un lado dentro de mí que no pude callar, y abrí la puerta. Entró despacio, como quien teme romper algo valioso. Se quedó de pie en medio del pequeño comedor, observando mis libros, mis flores, mis cosas. La casa era tan distinta a la nuestra que parecía otro mundo. «Es acogedora», dijo con voz baja. Asentí, sin mirarlo. «¿Qué quieres, Samuel?», suspiró hondamente, como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía años. «Vine a hablar contigo, sobre Clara». Cerré los ojos por un instante. «Ya sé que murió». «Lo sé. Pero hay algo que no sabes. Algo que creo que necesitas escuchar». Me senté lentamente. Él hizo lo mismo, pero en una silla aparte, como si aún temiera acercarse demasiado. «Antes de que muriera», dijo, «Clara me llamó. Me dijo que te había escrito. Pero también me confesó algo más». Lo observé, esperando sin decir palabra. «Me dijo que te había pedido perdón, pero que no había tenido el valor de contarte toda la verdad». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué verdad?», pregunté. Samuel se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo cada palabra con extremo cuidado. Clara no estaba bien desde hacía tiempo. Emocionalmente, quiero decir. Tenía episodios de ansiedad, de tristeza profunda, y tú nunca lo supiste porque ella no quería preocuparnos. «Eso no justifica lo que pasó», respondí, aunque mi voz tembló. «No vine a justificar nada», dijo, inclinándose hacia adelante. «Solo quiero que entiendas algo. Clara no te traicionó porque no te amara. Te traicionó porque se sentía inútil, vacía, invisible. Y yo». Se detuvo, llevándose una mano al rostro. «Yo fui un cobarde». Lo miré fijamente. «Eso ya lo sabía». «Sí», asintió. «Pero hay algo más». Su voz bajó aún más. «Tu hermana estaba enamorada de mí desde antes de llegar a nuestra casa». Sentí como si el aire se me escapara del pecho. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que oíste». Me lo confesó cuando ya estaba enferma. Dijo que siempre te había admirado, pero también te envidiaba. Que, de algún modo, creía que yo era lo único que podía tener que te perteneciera a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no lo vi, o no quise verlo, hasta que fue demasiado tarde. Me levanté de golpe. Caminé por la habitación intentando ordenar mis pensamientos. Era demasiado. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque ella quería que lo supieras». «¿Y por qué?». Respiró profundamente. «Porque quiero pedirte perdón yo también. No el tipo de perdón que espera algo a cambio. Solo quiero que lo escuches, aunque no signifique nada para ti». Me miró directo a los ojos. «Lo siento. Arruiné tu vida. Te fallé como esposo, como compañero, como hombre. Y lo he pagado caro». Sentí un nudo en la garganta, pero no era rabia. No era dolor, ni nostalgia. Era otra cosa. Era la sensación de ver un capítulo cerrándose frente a mis ojos. «Samuel», dije finalmente, «no tienes que pedirme perdón. No porque lo merezcas, sino porque ya no lo necesito». Él se estremeció. «¿Ya no me odias?». Sonreí con una suavidad que me sorprendió a mí misma. «No, pero tampoco te amo». Desvió la mirada. «Lo imaginaba». «No lo digo para herirte», continué. «Lo digo porque es la verdad. Todo lo que viví contigo murió aquel día. Y yo, Samuel, también morí un poco. Pero renací. Esta casa, esta paz, esta vida que tengo ahora, no existía contigo». Él tragó saliva, como si mis palabras fueran un golpe. «¿Hay alguien más?». «No», respondí con honestidad. «No necesito a nadie más. Estoy conmigo». «Yo pensé que tal vez», bajó la voz, «que tal vez aún quedara algo». Lo miré con ternura. «¿Queda algo?». «Sí». Sus ojos se iluminaron por un instante. «¿Qué queda?». «Gratitud», respondí. «Porque gracias a todo lo que pasó, aprendí a vivir. A verme. A valorarme. No te deseo mal, pero tampoco caminaré contigo otra vez». Samuel lloró. Lloró sin esconderse, sin vergüenza, como un hombre que por fin se permite caer. Y yo, sorprendentemente, no sentí nada más que compasión. Lo acompañé hasta la puerta.
Antes de irse, me tomó las manos. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? No para volver. Solo, para saber que estás bien. No, Samuel, dije con suavidad. Necesitas aprender a vivir sin mí. Igual que yo aprendí a vivir sin ti. Asintió. Un gesto pequeño, doloroso, resignado. Adiós, entonces, susurró. Adiós. Cuando se fue, cerré la puerta lentamente. Y en ese instante, sentí algo que no había sentido nunca, ni siquiera cuando perdoné a Clara. Sentí que era libre. Verdaderamente libre. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sombras, sin peso. Y al despertar al día siguiente, mientras el sol se filtraba entre las cortinas y el aroma de café llenaba la casa, entendí que por fin había llegado al lugar donde siempre quise estar. A mí misma. Antes de continuar con la siguiente parte, quiero que me digas algo. ¿Alguna vez soltaste a alguien no porque dejaras de querer, sino porque por fin te quisiste a ti mismo? Escríbelo abajo. Dale like a este video si te emociona esta historia, suscríbete para no perderte la continuación y comparte para que otros también puedan sentir esta fuerza de renacer después del dolor. Pensé que después de enfrentar a Clara y decirle adiós a Samuel, la vida finalmente me daría un respiro. Una tregua. Unos meses de calma después de tantos años de tormenta. Y en parte, así fue. Los días se volvieron más simples, más largos, más míos. La rutina junto al mar me devolvió algo que creí perdido, la sensación de pertenecerme. Me despertaba temprano, escuchando el crujido suave de las olas. Preparaba café mientras la luz dorada del amanecer entraba por la ventana. Regaba mis plantas. Leía un par de capítulos de algún libro. Caminaba por la playa sintiendo la arena húmeda entre los dedos. A veces escribía durante horas, como si mi alma, que había permanecido muda durante años, hubiera decidido ponerse al día de repente. Pero la vida, incluso cuando parece estable, siempre encuentra una manera de girar inesperadamente. Y mi giro llegó una mañana de domingo. Había salido al mercado local a comprar frutas. Caminaba tranquila, con una cesta en las manos, cuando escuché mi nombre. Señora, señora, usted es Mariana. Me giré, confundida. Una mujer joven, de unos 30 y tantos, se acercó corriendo con expresión de sorpresa. Tenía rasgos familiares, pero no la reconocí. Sí, respondí dudosa. ¿Nos conocemos? Ella sonrió nerviosa. No nos conocemos, pero yo sé quién es usted. Mi corazón dio un pequeño salto. Era una frase extraña, inquietante, dichas así sin contexto. ¿Y cómo es que me conoce? La mujer suspiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Porque estoy aquí por él. Me quedé en silencio, intentando descifrar sus palabras. ¿Por quién? Por Samuel. Sentí el suelo moverse apenas un centímetro bajo mis pies. ¿Samuel? Repetí, casi sin aire. Sí. Él me pidió que la encontrara. Todo dentro de mí se tensó como un hilo a punto de romperse. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? La mujer tragó saliva. Su esposo tuvo un accidente. Un golpe seco, invisible, me atravesó el pecho. ¿Qué tipo de accidente? Está en el hospital. Lo ingresaron anoche. Usted es la única familia que él puso en sus papeles. Me pidió que la buscara. Me quedé allí, en medio del mercado, sin saber si respirar, gritar o correr. Pero, intenté formular algo. Nosotros, ya no vivimos juntos. Él lo sabe. Lo sabe, respondió ella suavemente. Pero aún así pidió que la llamaran a usted. Dijo que era importante. Muy importante. Esa frase me persiguió todo el camino al hospital. Tomé un taxi, aunque no recordaba haberle dicho al conductor a dónde ir. Sentía mis manos frías, la garganta seca, el corazón como un tambor acelerado en mis costillas. No sabía qué iba a encontrar. No sabía qué quería encontrar. Al llegar, el olor a desinfectante, el murmullo lejano de enfermeras, las luces blancas, todo me evocó la noche en la que acompañé a Clara. Por un momento pensé que el pasado estaba jugando conmigo, que mi vida se había convertido en un ciclo interminable de despedidas. Una enfermera me llevó a la habitación. Señora Mariana, él preguntó varias veces por usted. Ha estado consciente solo unos minutos, pero, ¿está estable? Asentí, aunque mis piernas temblaban.
Lo vi antes de entrar por completo. Samuel estaba conectado a máquinas, con el rostro golpeado, un vendaje en la frente y el brazo inmovilizado. Parecía más frágil que nunca. Más humano. Más lejos del hombre que había sido. Me acerqué despacio. Sus ojos se abrieron, y al verme, una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que vendrías, susurró. No estés tan seguro, respondí, pero mi voz se quebró un poco. Intentó sonreír, pero el gesto le dolió. Gracias por venir. No dije nada. Me senté a su lado. Lo miré en silencio. La piel dañada, los labios resecos, el cuerpo vulnerable. ¿Qué pasó, Samuel? Un choque, un camión. No lo vi venir. Cerró los ojos un momento. Pensé que iba a morir. Y solo pensé en ti. No en Clara. No en nadie más. Solo en ti. Sus palabras me atravesaron. No me dolieron. No me emocionaron. Me impactaron de una manera distinta, como si fueran el cierre natural de una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. No sé por qué pensaste en mí, dije, sinceramente. Porque tú fuiste mi casa, susurró. Incluso cuando ya no te merecía. Desvió la mirada, con vergüenza. Yo arruiné todo. Y aún así, lo único que lamento es no haber sabido cuidarte cuando te tenía. Apreté los labios. Samuel, yo ya hice las paces con todo eso. ¿De verdad? Sí. Entonces, trató de incorporarse, pero no pudo. Entonces, ¿puedes perdonarme también a mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Años atrás, hubiera llorado. Hubiera gritado. Hubiera exigido explicaciones, justicia, amor. Pero ya no era esa mujer. El tiempo, el dolor, la soledad y el mar me habían transformado en otra persona. Una más tranquila, más fuerte, más capaz de reconocer que, a veces, la vida nos quiebra para mostrarnos dónde debemos reconstruirnos. Te perdono, Samuel, dije suavemente. Como perdoné a Clara. Él cerró los ojos, y su rostro se relajó como si hubiera soltado un peso enorme. Gracias, susurró. No sabes lo que eso significa para mí. Pero no era todo. Lo supe en ese instante. Había algo más. Algo que él no había dicho. ¿Por qué querías verme? Pregunté. Él respiró hondo. ¿Por qué? Dejé algo para ti. ¿Dejaste qué? Una carta. ¿Otra carta? Asintió lentamente. Es la última. Quería que la tuvieras si no salgo de esta. Mi corazón se apretó. No digas eso, murmuré. No lo digo para asustarte, lo digo porque es la verdad. Hizo una pausa larga. Mariana, la carta está en mi casa. En el tercer cajón del escritorio. Te pido que la busques. ¿Qué dice? Su mirada se nubló por un instante. Todo lo que nunca te dije. Y algo más. Algo que puede cambiar cómo ves lo que pasó. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Él negó suavemente. No puedo decirte ahora. Tienes que leerla tú. Un silencio profundo nos envolvió. Él tomó mi mano con dificultad. Solo prométeme que vas a leerla. Lo prometo. Después de eso, se quedó dormido. Lo observé durante un largo rato. No sentía amor. No sentía odio. Sentía un cierre. Eso era. Un cierre inevitable, natural, necesario. Como si la vida, en su forma misteriosa, me estuviera ofreciendo la oportunidad de terminar un libro que había dejado a la mitad. Esa tarde volví a mi casa junto al mar. El sonido del oleaje me recibió como siempre, constante, firme, eterno. Preparé té. Abrí las ventanas. Me senté frente a la mesa. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve temblor dentro de mí. Un presentimiento. Un aviso. Como si esa carta esperándome en la casa donde alguna vez fui esposa, contuviera una verdad capaz de cambiar no el pasado, sino mi forma de verlo. Miré al mar largo rato. Y supe, con una certeza extraña, que lo que estaba por descubrir no sería fácil. Pero también supe que ya no era la mujer que temía la verdad. Ahora podía enfrentarla de pie. La vida me había roto. Pero también me había reconstruido. Y estaba lista. Antes de continuar con la siguiente parte, quiero que me digas algo sinceramente. ¿Estás siguiendo esta historia desde el principio? ¿Qué parte te ha tocado más el corazón hasta ahora? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te conmueve,
Suscríbete para no perderte la revelación final y compártela con quienes aman historias profundas sobre segundas oportunidades. Volví a la casa que alguna vez fue mía al día siguiente. No sabía qué esperaba encontrar, pero la sensación en mi pecho era la misma que se siente cuando uno entra en un lugar lleno de fantasmas, no fantasmas de muerte, sino de vida. De lo vivido. De lo que ya no existe. La casa estaba igual, y totalmente distinta. No sé cómo explicarlo. Las paredes parecían más estrechas, los muebles más viejos, la luz más tenue. Quizás no era la casa la que había cambiado. Quizás era yo. Respiré hondo y avancé hacia el estudio. El tercer cajón. Samuel había sido muy preciso. Abrir ese cajón se sintió como abrir una herida antigua. Dentro había sobres, papeles, recibos y una carta. Una carta con mi nombre escrito a mano. Para Mariana. Solo para ella. La tomé con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Me senté en su viejo sillón, ese donde él se quedaba dormido leyendo el periódico, y abrí el sobre lentamente. La letra era de Samuel. Temblorosa. Cansada. Humana. Empecé a leer. Mariana, si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de decírtelo en persona, o que el tiempo no me alcanzó. No me queda mucho que darte, excepto la verdad. Y sé que te la debo desde hace años. Quiero que sepas algo antes de todo. Nunca dejé de amarte. Fallé, pero no dejé de amarte. Esa es mi primera verdad. La segunda es mucho más difícil. Sentí un nudo en la garganta. Continué. ¿Tú crees que lo que pasó con Clara fue solo traición? Y lo fue. No voy a mentirte para defenderme. Pero hubo algo más. Algo que yo nunca te dije, porque pensé que te destruiría. Cuando Clara llegó a nuestra casa, yo ya había cambiado. No era el hombre que tú merecías. Guardaba un secreto que me estaba matando y que no quería que tú descubrieras. Fui diagnosticado con una enfermedad degenerativa hace 3 años. El médico me dijo que, con suerte, tendría 10 o 12 años de vida normal, antes de que mi cuerpo empezara a fallar. Yo no podía arrastrarte a eso. No podía condenarte a cuidar de un hombre roto. Tú merecías vivir. Y yo, no sabía cómo decirte la verdad. Me quedé paralizada. El corazón latía con fuerza. Sentí las manos temblar. Seguí leyendo, con la respiración entrecortada. Cuando Clara llegó, estaba vulnerable, perdida, triste. Y yo también estaba vulnerable. No quiero justificarme, pero sí quiero que entiendas. No fue amor. Fue miedo. Fue cobardía. Fue la sensación de que, si tú sabías la verdad sobre mi salud, me mirarías distinto. Y no soportaba esa idea. Clara vio mi miedo. Y se acercó. Yo, al sentirme enfermo, débil y acorralado, me dejé llevar. Pero fue un error. El peor error de mi vida. Ella se enamoró de mí. Yo no me enamoré de ella. Me enamoré del alivio falso de ser visto como un hombre fuerte cuando por dentro me estaba derrumbando. Sé que lo que hicimos te destrozó. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Pero, aún así, lo hago. Las palabras parecían sangrar sobre el papel. Yo no sabía si llorar o respirar. Nunca imaginé que Samuel cargara un secreto así. Nunca imaginé que detrás de la traición hubiera también una sombra de miedo tan grande. Continué. Después de que te fuiste, pensé mucho. Pensé en lo que te mereces. En lo que yo te quité. En lo que nunca supe darte. Y entendí algo demasiado tarde. Tú no necesitabas protección. No necesitabas ser cuidada como si fueras frágil. Necesitabas honestidad, incluso cuando doliera. Perdóname por no haber sido ese hombre. No sé cuánto tiempo me queda, Mariana. El accidente solo aceleró algo que ya estaba sucediendo en silencio. Solo quiero que vivas. Que seas feliz. Que no vuelvas a cargar el peso de nadie más en tu espalda. Y quiero dejarte la última verdad, la más difícil de todas. Siempre fuiste la mejor parte de mi vida. La única de la que nunca quise despedirme. Si hay algo después de esto. Si hay un lugar donde las almas descansan. Quiero que sepas que te esperaré allí. No como un esposo. No como un hombre. Sino como alguien que te amó, incluso cuando no supo cómo. Tú, Samuel. Doblé la carta con manos temblorosas. Me quedé allí sentada, mirando la ventana del estudio que daba al jardín. El mismo jardín donde tantas veces trabajamos juntos.
el mismo donde Clara regaba las plantas. Y entonces, por primera vez, lloré. Pero no lloré por dolor, ni por traición, ni por nostalgia. Lloré por humanidad, por compasión, por todo lo que no sabíamos uno del otro, por todo lo que se perdió por no hablar, por no confiar, por no enfrentar los miedos juntos. Lloré por él, lloré por mí, lloré por Clara, lloré por la vida misma, que tantas veces nos desarma antes de enseñarnos. Cuando terminé, respiré profundamente. Y entonces lo entendí. Mi historia con Samuel no había terminado el día que lo descubrí con Clara. Ni el día que me fui. Ni el día en que me pidió perdón. Mi historia con él terminaba en ese instante. Cuando lo perdoné de verdad, no por lo que hizo, sino por lo que nunca supo cómo hacer. Doblé la carta, la guardé en mi bolso y salí de la casa. Cerré la puerta sin mirar atrás. El sol brillaba afuera, cálido, suave, como si el mundo me estuviera diciendo que ya podía seguir adelante. Y lo hice. Volví a mi casa junto al mar. Me preparé té. Abrí las ventanas. Respiré hondo. Y en medio de ese silencio amable, sentí por primera vez en mi vida que estaba completa. No porque la historia hubiera terminado como yo quería, sino porque, finalmente, había aprendido a despedirme sin romperme. Ahora que has llegado hasta aquí, antes de cerrar esta historia quiero pedirte algo especial. Si esta historia te emocionó, si te hizo pensar, si te tocó el corazón aunque sea un poquito, déjamelo saber en los comentarios. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que incluso de las heridas más profundas pueden nacer nuevos comienzos. Y cuéntame desde dónde estás viendo esta historia, me encantará leerte.